Clase 4. Bien. Las ecuaciones exactas no son ecuaciones separables y su solución nos proporcionará información importante sobre varios otros tipos de ecuaciones diferenciales. Las llamadas ecuaciones exactas tienen una estructura simple y surgen en muchas aplicaciones. Después de la definición que vamos a ver a continuación de una ecuación exacta, se obtendrá una prueba de exactitud y se encontrará la solución general de dicha ecuación. Es decir, a través de un teorema nosotros vamos a deducir eh, una condición de exactitud. Y luego en la segunda parte del teorema vamos a deducir una fórmula para encontrar la solución general de la ecuación diferencial exacta. Con esto quiero decir que este es el único método que ustedes pueden aplicar para solucionar una ecuación de este tipo. No admito que utilicen otra forma, otra fórmula, otra formulación para solucionar una ecuación diferencial exacta. ¿Estamos claros? Sobre todo a los que repiten la materia, ¿no? Esta definición es un recorderis de lo que ustedes ya vieron, ya estudiaron en materias anteriores. Sea f una función de dos variables reales, tales que f tiene continuas primeras derivadas parciales en un dominio D. El diferencial total notado de f de la función f se define por la fórmula 1. No pierdan de vista esta ecuación. Si tienen una hojita aparte, por favor anótela porque la vamos a utilizar para demostrar el teorema. Para todo par en D. Muy bien. ¿Qué debo hacer en esa ecuación 1 para poder encontrar f de tx? Se puede integrar directamente. Integramos, claro, porque ya está separada, observen ustedes. Integramos y encontramos f de tx. A esa f de tx le vamos a asignar una constante c. Es decir, f de tx es igual a c. No olviden eso. Lo vamos a utilizar posteriormente. Las ecuaciones diferenciales de primer orden que se estudiarán en esta clase pueden expresarse en la forma 2, que esta ya la hemos visto desde la primera clase, o en la forma diferencial 3, que es la forma que nosotros vamos a adoptar para solucionar una ecuación diferencial exacta. En la forma 2, queda claro que a partir de la propia notación, que x es considerado como la variable dependiente y t como la variable independiente. Pero en la forma 3, podemos considerar realmente cualquiera de las variables como dependientes y las otras como independientes. Sin embargo, en este caso, en todas las ecuaciones diferenciales de la forma 3 dadas en función de t y x, consideraremos x como dependiente y t como la variable independiente.
La expresión 4 es llamada una diferencial exacta en un dominio D si existe una función f de dos variables reales tal que esta expresión es igual al diferencial total de f para todo par en D. Es decir, la expresión 4 es una diferencial exacta en D si existe una función f tal que parcial de f con respecto de t es igual a m y parcial de f con respecto de x igual a m. Lo que estamos es a cada término de la ecuación de la definición de diferencial total le asignamos m y n. Para todo par D, si la ecuación 4 es una diferencial exacta, entonces la ecuación 4 se denomina una ecuación diferencial exacta. Una vez establecida la prueba de exactitud, es posible determinar la solución general de una ecuación exacta. El punto de partida es el hecho de que f de tx es igual a una constante. Y además es la solución de una ecuación exacta. Luego, como vimos anteriormente en la definición, parcial de f con respecto de t es igual a m y parcial de f con respecto de x es igual a n. Esto lo van a necesitar mucho para poder realizar la tarea. Sobre todo creo que es el problema 5, en donde pide hallar m en uno y en el otro literal pide hallar n. Bien. Este es el teorema que nos va a permitir encontrar la prueba de exactitud y la solución general de la ecuación diferencial. Considere la ecuación diferencial 4, donde m y n tienen primeras derivadas parciales continuas en todos los puntos en un dominio rectangular D. Uno. Si la ecuación diferencial 4 es exacta en el dominio D, entonces se cumple la ecuación 5. Es decir, parcial de m con respecto de x es igual a parcial de n con respecto de t, para todo par en el dominio D. Y 2, por el contrario, si se cumple 5 para todo par en D, entonces la ecuación diferencial 4 es exacta en D. Muy bien. Entonces, estamos listos para la demostración del teorema. Para la parte 1, si la ecuación diferencial 4 es exacta en el dominio D, entonces la ecuación 4 es un diferencial exacto en D. Por definición, ya lo vimos anteriormente. Por definición de un diferencial exacto, existe una función f tal que parcial de f con respecto de t es igual a m y parcial de f con respecto de x es igual a n, para todo par en D. Entonces, si volvemos a derivar las ecuaciones anteriores con respecto de x y con respecto de t respectivamente, obtenemos
que la segunda parcial con respecto, perdón, que la segunda parcial de f con respecto a x y a t es igual a la parcial de m con respecto de x. Y la segunda parcial de f con respecto a t y x es igual a la parcial de n con respecto de t para todo par en D. Pero usando la continuidad de las primeras derivadas parciales de m y n, tenemos que las segundas parciales son iguales. Y por lo tanto, parcial de m con respecto de x es igual a parcial de n con respecto de t, para todo par en D. Y esta es la condición para establecer si una ecuación diferencial es exacta. Anoten esa ecuación, la vamos a necesitar para resolver los problemas. Para la parte 2, podemos darnos cuenta que esta parte es el inverso de la parte 1. Es lo contrario. Es decir, para poder demostrar esta segunda parte, vamos a tomar como hipótesis la conclusión de la parte 1. Y se establece para mostrar que m de t más n de x es igual a 0. Es exacta en D. Esto significa que debemos probar que existe una función f tal que se cumplen 6 y 7 para todo par en D. 6 y 7 ya lo analizamos anteriormente, ¿no? Además, les dije que no pierdan de vista la ecuación de la definición de diferencial total. Ciertamente, podemos encontrar f que satisface 6 o 7. Pero, ¿qué pasa con ambas? Supongamos que f satisface c y procedemos a la demostración. Entonces, f de tx es igual a la integral de m por parcial de t más un phi de x, siendo este phi de x la constante de integración, que si fuera únicamente la integral en función de t o x, entonces le asignaríamos la constante c, pero acá estamos integrando una función de dos variables. Siendo la integral donde la integral indica una integración parcial con respecto a t. Manteniendo x constante y phi es una función arbitraria únicamente de x. Esta phi de x se necesita en la ecuación 8 para que f de tx dada por la ecuación 8 represente toda la solución de la ecuación 6. Corresponde a una constante de integración en el caso de una variable. Diferenciando la ecuación 8, con respecto a x, obtenemos la siguiente ecuación. Observen ustedes que al diferencial phi de x lo expresamos
como una derivada normal. ¿Por qué? Porque está exclusivamente en función de x. Si 7 debe ser satisfecho, debemos tener la ecuación 9. Por la definición anterior, ¿no? Observen ustedes. Aquí la tienen. Y por lo tanto, de esta ecuación, despejando la derivada de phi de x con respecto de x, me queda n menos parcial con respecto de x de la integral de m por parcial de t. Dado que phi es una función únicamente de x, la derivada también debe ser independiente de t. Es decir, para que la ecuación 9 se sostenga, se debe cumplir 10. Es decir, que esta ecuación sea independiente de la variable t. Bien, entonces, como hablamos de independencia, vamos a demostrar que al derivar la ecuación 10 con respecto a la variable t, esta es igual a 0. Bien, derivamos eso y obtenemos la siguiente ecuación. Si 6 y 7 deben ser satisfechas, entonces usando la hipótesis, es decir, la conclusión de la primera parte, vamos a obtener que se cumple la siguiente ecuación. Así, obtenemos por la ecuación deducida anteriormente al momento de derivar y por lo tanto parcial con respecto de t de dicha ecuación, de esta ecuación, de la ecuación 9, es igual a parcial de n con respecto de t menos parcial de m con respecto de x. Y eso es igual a 0, por lo dicho anteriormente. Por lo tanto, vamos a establecer que parcial de m con respecto de x es igual a parcial de n con respecto de t. Eso ya lo probamos en la primera parte. Así hemos demostrado que esta ecuación es independiente de la variable t. Y podemos escribir que phi de x es igual a la integral de dicha ecuación. Sustituyendo esto en la ecuación 8, tenemos la ecuación 11, que es lo que queríamos establecer, lo que se quería deducir. Es decir, tenemos la ecuación, la solución general de la ecuación diferencial. No pierdan de vista la ecuación 11
porque la vamos a utilizar ahora mismo. Entonces, al demostrar este teorema, hemos encontrado una condición para probar la exactitud de la ecuación diferencial. Y en la segunda parte hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial. ¿Se acuerdan a qué era igual f de tx? Solo para verificar si me han estado prestando atención. M de Tx por dt más N de Tx de T No, de Tx. f de tx es igual a una constante c. Entonces, podemos utilizar f de tx o podemos utilizar directamente c. Muy bien. O sea, que es como el resultado de la integración y sería una Exacto. C y realizar la parte Sería derecha. la constante de integración. Bien, entonces ya tenemos todas las herramientas para poder resolver problemas. Por aquí tenía, por aquí. Bien, la ecuación diferencial es 1 más x cuadrado Muy bien, entonces dice 1 más x cuadrado seno de 2t por dt menos, aquí está un paréntesis de más, menos 2x coseno cuadrado de t por dx igual a 0. Muy bien. Esta ecuación diferencial tiene la forma 4. ¿Ya se olvidaron de la forma Sí, 4? sí tiene la Sí forma 4. tiene la forma, ya. Puesto que tiene la forma 4, entonces pregunto, analizo, no, mejor ponemos, hacemos una prueba de exactitud. ¿Escribí bien? Sí. Bien. Entonces, para eso necesito saber qué es m de t x. Bien, ¿a qué es igual m de tx? Sería igual a 1 más x cuadrado seno de 2t. Correcto.
Eso. Y ahí mismo necesito n de tx. Es n de tx. Menos 2x coseno al cuadrado de t. Correcto. Menos 2x coseno cuadrado de t. Bien. Entonces, ¿qué decía la formulita para la prueba de exactitud? Que debemos sacar la derivada parcial de f de, bueno, en este caso de m de x, de tx, con respecto a t. Bien. Y también la derivada parcial de la otra función con respecto a x. No, esta con respecto a x. ¿Ya? Y la otra con respecto a t. Ahí lo tiene, ¿verdad? Parcial de m con respecto de x y parcial de n con respecto de t. Muy bien. Ahora sí vamos a pedir ayuda. ¿A quién le pedimos ayuda? Al señor Coyahuaso. Por favor, me ayuda con esas dos diferenciales o esas dos derivadas parciales. Primero, parcial de m con respecto de x. Listo, Inge. La de m con respecto a x es 2x seno de 2t. ¿Ya? Y de Muy bien. n con respecto a t es 2x seno. eh, igual 2x seno de 2t. Ya, es la misma, ¿verdad? Sí. Es la misma. A ver, veamos que imprima. Ahí, imprimió. Ya, es la misma. Puesto que Y G no es menos la derivada, la parcial de n respecto a x. a ver, ¿qué dice el señor que derivó? Dices que la parcial de n con respecto de t es negativa. ¿Responde usted? En esa teta pequeñita, porque de la mamá te solo No, sí está bien, Inge, disculpe. Sí, está bien, porque la derivada del coseno, al momento de derivar ese exponente, es negativa. Por menos se hace más. ¿Sí Sí, estamos? Bien. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. Bien, ¿estamos claros? Sí. Sí, Bien. Sí, Entonces, procedemos
a encontrar la solución general. ¿Ya? Entonces, yo le voy a poner directamente C a SF de TX, ¿verdad? Igual a la integral más dije, ya. ¿La integral de qué? De M de T X por parcial de T, ¿verdad? ¿Qué más era? Más la integral de La gran corchete integral de corchete, ya, n de tx. left, right, así, Sí, es n de tx. ya, y espere un momentito por dx, listo, No, ya. o sea, n de tx. Entonces, Perdón. sí, n Ah, sí. de tx menos, Menos la derivada parcial con respecto a x ya, de la integral parcial con respecto a x. con respecto a x De la integral de la de, integral sí, de m de tx con respecto a t. y ya. Imprimamos esto, a ver, si escribí bien, ¿será eso? Sí, Ya, sí, eso. correcto. Entonces solamente voy a reemplazar. Necesito m de tx, que es esto. Eso lo reemplazo aquí. Y lo reemplazo acá. Necesito n de tx, que es esto. Y lo reemplazo aquí. Y ahí está. Sí estamos, ¿verdad? Es muy fácil. Muy bien. Entonces, aquí vamos a pedirle la ayuda al señor Guerra. Señor Guerra. Luciana Señorita, Guerra. perdón. Guerra. Luciana. Sí, Doña Luciana. ¿Me ayuda usted? ¿Me ayuda usted con la primera integral, por favor? ya. Sería t menos Ya. un medio Entonces ponemos aquí t menos un medio x cuadrado de x cuadrado coseno de 2t. cos de 2t. Ya está. Muy bien. Entonces esto se va. Y solo queda eso, ¿verdad? Ahora, Sí. para que no trabajen tanto, aquí tengo la misma integral.
que es esto, ¿verdad? Entonces, a esto debo derivarlo parcialmente con respecto de x. ¿Sí estamos? ¿Aló? Sí. Ya, correcto. Entonces, sería menos, todo esto se va. ¿Y cuál es la derivada parcial con respecto de x de esto? De, Ya no, la integral ya la encontró porque es la misma que está aquí, vea. Esta es la misma, sino que al resultado de esta integral tiene que derivarlo con respecto de x. T, ¿Hay algún signo, alguna cosa? No sé. Está 1 menos x derivando coseno de 2t, Inge. con respecto de x. A ver, ¿sería qué cosa? Me dice. 1 menos x coseno de 2t. No. No, Inge, sería solamente x coseno de 2t. sí. Entonces sería más, ¿verdad? Menos por menos, más. Sería x coseno De dos de t. 2t. Tengan mucho cuidado al momento de derivar. Ya. Como aquí no tengo ningún problema, le vamos a poner paréntesis únicamente y ahí se ve mejor. Ya está. Listo. Muy bien. Seguimos. Inge, Sí. ¿sí me puede volver a explicar la parte de cómo le sacó el resultado del menos 2 de x coseno al cuadrado? De esa parte me perdí. Coseno cuadrado. No hay coseno cuadrado. Coseno de 2t será. O sea, sí, sí, pero algo le hizo un paso para sacar ya directo la respuesta, creo. Ya. De esa parte me Vean. perdí. Bien. Esta integral, su compañerita dice que es esto, ¿verdad? Ajá, sí. Esta misma integral está aquí, es Ujú. decir, tiene el mismo resultado que esto, pero a este resultado me dice que debo derivarle con respecto de x. Muy bien, derívele con respecto de x. Esto, esto que está sombreado, derívelo con respecto de x, a que es igual. A la respuesta que le puso ahí. Menos x coseno de 2t. Y por el menos que tenemos aquí es más. ¿Ya? Eso fue lo que hizo. Ah, yo pensé que, o sea, que primero le integraba. Ya, Inge, sí, sí. En esa parte me equivoqué, gracias. Bien. Entonces, estamos aquí. Muy bien. Ahora yo necesito calcular estas integrales. Primera integral, menos 2x coseno cuadrado de t por dx, que es igual. Es menos x cuadrado coseno cuadrado de t Ya, más ya, x cuadrado sobre... Sí, un ratito. Menos x cuadrado sí, coseno cuadrado de t. cos cuadrado de t. Muy bien. Y la Tenemos segunda, otra integral. Integral de x coseno de 2t por e de x. ¿Ya? esa Sería sería x cuadrado sobre más, 2 más más x cuadrado sobre 2 un medio, de x cuadrado ya, de x cuadrado coseno de 2t. coseno de 2t. Listo, ahí estamos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Es facilito esto,
Estoy haciendo con ustedes para que ustedes se den cuenta. Ahora, den cuenta aquí en esto que tenemos cosas comunes. Porque el látex me lo permite, lo voy a hacer. Y como ustedes se van a revisar esta, aquí tengo doble signo, que es esta cosa. Y tengo doble signo. ¿Qué signo es este? Más o menos. Menos, creo Es que, más, ¿verdad? Ese es menos. no, es Menos menos, es. ajá. Menos. Este es menos. Y este es menos. ¿Ah? Ya. Entonces, como este es igual a este, con signo cambiado, entonces simplificamos. Ya está simplificado. ¿Y qué me queda? T Solo el t menos menos. x cuadrado en coseno cuadrado de t. Ya. Solo eso, ¿verdad? Y esa es la solución general de la ecuación diferencial exacta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No creo. Ya. Me disculpan un momentito, por favor. Ya me vuelvo a conectar con ustedes porque tengo que hacer algo urgente. Muy bien, ya estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿No interfirió en nada? ¿Aló, aló? Sí se escucha, ingeniero. Sí, Sí, se Ya, escucha. ok. sí, que se escucha. Entonces estábamos aquí, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? La resolución de las tareas, de las pruebas, exámenes deben ser de esta forma, así como ven, sin tanto trámite. Vean que yo no les exijo qué método utilizan para integrar, no, resultados. Bien, ¿algo más?
Hice una pregunta. Sí, dígame. Este tipo de ecuaciones no son separables, ¿no es cierto? Quiere No, decir que... no, no. Eso les indiqué al inicio, que es una de las ecuaciones que no se reducen a separables. Por eso tuvimos que deducir en el teorema la fórmula para poder encontrar la solución general. Dije una pregunta, en el caso de Bien. que cualquiera de las derivadas parciales no sea igual, Entonces la ecuación diferencial no es exacta. No estoy autorizado a aplicar la fórmula deducida, la fórmula 11. Pero mm, para resolver ese problema debo encontrar un factor de integración que al multiplicarlo por toda la ecuación diferencial se vuelve exacta. Pero eso es materia de la próxima clase. listo, ingenieros. Correcto. ¿Algo más? Bien. Entonces hagamos otro ejemplo. Inge, una preguntita. Sí, dígame. El diferencial de t siempre va, o sea, la función m siempre va a ser la que acompaña el diferencial de t. Sí, correcto. Ya, gracias. Listo. Veamos si copié bien. Seno de x más x seno de t más 1 sobre t, t coseno de x, coseno t más 1 sobre x de x. Muy bien. Bien, entonces procedan ustedes a resolver ese problema. Ya les hago preguntas. Muy bien. Ahí voy. Señorita Naula.
Sí, Ya. Dícteme a qué es igual m. sería igual a t coseno de x menos coseno de t Yo más no 1 veo, sobre x. no veo eso. M, de Ah, mamá. m. M ya. Sería seno de x más x seno de t más 1 sobre t. ¿Y n? Ya, n sería igual a t coseno de x menos coseno de t más 1 sobre x. Ya. Bien. Entonces, a ver, imprimamos esto para que se vea. Ahí está, ¿verdad? Encuentre el diferencial de m con respecto de x y el diferencial de n con respecto... Uy, yo puse x aquí, esto es t. Esto es con respecto de t. Ahí está. Ya. Encuentre la parcial de m con respecto de x y la parcial de n con respecto de t. Ya. Ya, entonces sería la parcial de m coseno de x más seno de t. Y ya. Y la de n sería coseno de x más seno de t, lo mismo. Lo mismo, correcto. Aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, esto se mantiene y la ecuación diferencial es exacta. Encontramos la solución general. Muy bien. Entonces, necesito m para reemplazarlo aquí. Y esto tengo que reemplazarlo acá. Bien. Luego n, que es esto, y lo reemplazo por aquí. Imprimimos y queda eso. Y ya, a ver, una repasada. M, correcto, correcto. N, correctísimo. Listo. Muy bien. Siguiente paso es encontrar esta primera integral. ¿Me ayuda con eso, por favor? Ya sería la primera integral t seno de x menos x coseno de t más logaritmo natural de t.
¿Ya? Entonces, sí, lo imprimió. Como esta integral es la misma que está aquí, entonces el resultado de esta integral debo derivarlo con respecto de x. Entonces, ¿ya? Sería esto, que es n menos la derivada con respecto de x de la integral que usted acabó de encontrar. ¿A qué es igual? Sería igual a t coseno de x ¿Qué menos signo? Más, menos, más más, ¿ya? t coseno de x Eh, coseno de x, ¿ya? ¿Qué más? menos coseno de t Menos cos de t, ¿ya? 1 sobre x más 1 sobre x Más 1 sobre x menos t coseno de x más coseno de t. menos t coseno de x, ¿qué más? Menos t coseno de x Más coseno de t. A ver. más Sí. cos de t. Ahí veo cosas raras. Solamente es esto lo que usted tiene que derivar con respecto de x. Usted me acaba de dictar exactamente lo mismo porque usted está leyendo en el documento que les subí. No lo está haciendo usted. Por eso se equivocó. ¿Verdad? No sé si estoy haciendo, pero me estoy guiando. Pero No, pensé que había pedido no, todito lo del no, final. porque me acaba de dictar exactamente lo mismo. Ah, sí, me estoy guiando en el PDF, sí, porque hay veces cosas que no entiendo, porque sí me tardo un poquito en pensar, pero no, estoy leyendo Ya, todito el PDF. entonces, yo Ajá. creo que esto sí puede derivarlo Ah, con sí, respecto sí. de t. ¿A qué es Ajá, igual esto? ahí sería a t coseno de x más coseno de t. Ya. A ver, yo ya me perdí. Aquí. Entonces sería con signo negativo, ¿verdad? T coseno de x. ¿Qué más? Más coseno de t. Ya. Más por menos es menos, ¿no? Sí, sería menos el signo. Este sería menos coseno de t. ¿Y ya? ¿Nada más? Y ¿O es sí, más? no solo eso. Es solo eso de esa parte. ¿Es menos o es más? Es más. ¿Ya? Listo. Estamos hasta ahí. Entonces, este es igual a este con signo cambiado, este es igual a este con signo cambiado, por lo tanto se cancelan, ¿verdad? Pongamos eso.
Ya les voy a bloquear de alguna manera. Ya no voy a resolver los problemas que están en el documento que yo les subí, sino problemas diferentes, para que en realidad ustedes comprueben si están aprendiendo o no. Así vamos desde la próxima clase, ¿no? Bien. Yo pensé que usted era veloz para integrar, para derivar y todas esas cosas, ¿no? Pero no está. Muy bien, estoy ahí, que es lo mismo que tengo aquí. Dentro de esta integral se canceló la mayoría y solo me queda la integral de dx sobre x. ¿Eso a qué es igual? Logaritmo de x. Más logaritmo de x. Muy bien. ¿Algo puedo hacer ahí? Aplicar propiedad de logaritmos. Reducir el logaritmo. El logaritmo, ¿verdad? Ya. Entonces aquí me quedaría tx y esto se va. Ya, esa es la solución general. Muy bien, ¿necesitan alguna aclaración? Inge, una dudita, disculpe. Sí, dígame. Este tipo de ecuaciones es casi igual a las ecuaciones homogéneas en las cuales se hacía la sustitución x es igual a u No. por t, algo así, ¿no? No, Distinto, ¿no? Parece igual. no tiene nada que hacer eso. Es otro tipo de ecuaciones ese. ¿Y hay alguna manera de darse cuenta, Inge, cuándo es una ecuación exacta de una ecuación homogénea con la sustitución? Claro, claro que sí, ahí lo tiene. Ahí usted se da cuenta, ¿sí? Ahí usted se da cuenta si una ecuación planteada es exacta o no. Claro, haciendo, Sí. ya listo, Inge, muchas Tendría que gracias. hacer el análisis también de homogeneidad para ver si la ecuación es homogénea. Ya listo, Inge, muchas gracias. Ya entendí. Correcto. Inge, entonces, para empezar a resolver las ecuaciones diferenciales de la forma 4 sería primero ver hacer el análisis de exactitud y si no sale exacto, hacer Claro, el análisis de sí, homogeneidad y de ahí ver los casos. exacto, sí. Así es. Ya, Inge, gracias. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Bien, vamos a plantear otro ejemplo, pero tengan mucho cuidado. Esto quiero que ustedes lo hagan, porque también está en el documento que les subí. ¿Por qué? Porque al resolverlos ustedes mismos van a quedar diestros en cuanto a la derivada, que es lo que siempre les falla. Tengan mucho cuidado, ¿no? Les falla la derivada en este tipo de problemas es porque tienen problemas al identificar la variable dependiente y la variable independiente. O identificar con respecto a qué variable están derivando.
Ya. Sí, imprimió. T, E, 2T, menos 3. Correcto. ¿Ya? Este sería el ejemplo 3. Bien, trabájenlo ustedes y luego les hago preguntas. Bien, señor Villasís. Perdón, y se suma la pantalla y no logro darle clic al botón ya. Ya. ¿A qué es igual m de tx? A x e a la tx coseno de 2t menos 2e a la tx seno de 2t. Ya. N de tx. A t e a la tx coseno de 2t menos 3. Bien. Encuentre las parciales de m con respecto de x y de n con respecto de t. Simplificado y agrupado, ¿no?
A ver. Agrupando quedaría e a la tx Ya. multiplicando a coseno de 2t X más coseno t de 2t más tx coseno de 2t más coseno de 2t menos 2t es seno de 2t. seno de 2t. Bien, entonces aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí es igual la parcial de n con respecto de t. Eso estoy haciéndole ahorita. Ya, hágale. Seno de 2t. Sí, me sale exactamente igual, Inge. Es lo mismo. Ujú. Entonces, esto. Ya, son lo mismo. Entonces, las parciales son iguales, por lo tanto es exacta. ¿Ya? Reemplacemos m A ver, estamos bien. Tengo m, parcial de t. Tengo n, correcto, parcial con respecto de x de integral de m. Correctísimo. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a Jacome. Sí, Inge. ¿Me ayuda con este integral? Yo le hago, Inge. Bueno,
Ya, Inge, ¿simplificada o...? Ya, simplificado. Ya, entonces me quedaría e elevado a la tx Ya, por el coseno de 2t más t al cuadrado. ya, listo. Muy bien. Entonces, como lo hemos hecho anteriormente, esta integral es la misma que está aquí, cuyo resultado es este. Este resultado debo derivarlo con respecto de x. ¿Cómo quedaría? Lo que Yo usted mismo, me Inge. dictó, sí, lo que usted me dictó, derívelo con respecto de x. Ya, Inge. Espérame un ratito. Bien. Ya, Inge, me queda Bien. Dícteme. t elevado a la t... Ah, no, e elevado a la tx Ya. ¿Qué más? por t coseno de 2t. No, No, no. Ay, con respecto a x, ya, sí. sí. ¿Ya? A ver, imprimamos para que se vea. Ahí está. Ahí tenemos. Muy bien. Entonces, esto de aquí, ¿dónde está? Ya se me perdió la integral. Aquí está. No, no estoy ahí. Estoy es acá. Esta y esta son iguales con signo cambiado. Por lo tanto, se va con este. Y eso. Estamos así. Muy bien. Entonces, esto es lo mismo. Y me queda solamente la integral de menos 3 por dx. ¿Y eso a qué es igual? Me quedaría e elevado a la tx Ya. por el coseno de t al cuadrado más No, de t, 2t, coseno perdón, de de 2t. 2t más t al cuadrado Ya. menos la integral de menos 3 Por dx. x. Ajá, Entonces ya menos sería 3x. 3x nada más, ¿no? Sí, menos 3x. Ya, 3x. Correcto. Imprimamos esto. Y aquí no se puede hacer nada. Por lo tanto, esto está de más. ¿Ya? Listo. Esa es la solución general. Simple. Tengan cuidado al momento de derivar este tipo de funciones porque se pueden equivocar, confundir, y entonces eso es fatal, ¿no? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, Inge. Ya, correcto. Entonces, si no hay preguntas, le damos por concluida la clase de hoy.
Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y no se olviden de hacer la tarea, que tienen que subirla hasta el domingo 12 del día. Muchas gracias, jóvenes. Muchas Gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.